Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy vamos a tocar un tema muy importante en nuestra aula abierta número 13 ya, ¿eh? Tuvimos un error ahí en el número del aula abierta, pero ya es aula abierta número 13. Vamos a hablar sobre el tratamiento fiscal del seguro y el flete en las importaciones. Un tema muy importante porque está sujeto eventualmente a el INR y también al impuesto al valor agregado. Entonces eso es lo que nos convoca el día de hoy para desarrollar esta aula abierta número 13. Bienvenido a todos los que se están sumando. Recuerden compartir la transmisión y cuéntenos desde dónde nos están viendo. Después de una semana cargada que tuvimos de sorteo de premios, la semana del contador, volvemos con nuestros eventos gratuitos que se denomina aula abierta, transmisión en vivo a través del Facebook y cápsulas para crecer a través del Instagram. O en estos días vamos a tener temas muy importantes. Ya mientras se van sumando más colegas, quiero comentarles aquí nuestros eventos gratuitos que van a ser muy útiles, muy importantes para todos. Iniciamos el día de hoy con el tratamiento de el flete y el seguro en las importaciones y posteriormente vamos a tocar el sábado un tema muy importante que es el tratamiento fiscal también de las operaciones a título gratuito desde el punto de vista del IRE y del IVA. Entonces van a ser temas muy importantes que vamos a ir desarrollando en estos días. El lunes vamos a hablar las diferencias entre la empresa unipersonal, la empresa individual de responsabilidad limitada y también la empresa por acción simplificada. Vamos a hablar de eso el día lunes. Fíjense, aquí tenemos los eventos gratuitos. A través del Instagram vamos a desarrollar el martes 29 a las 17 horas el tratamiento fiscal de las devoluciones y similares. Y el día miércoles 30 de junio vamos a hablar sobre un tema muy importante también, el tratamiento de las percepciones por servicios digitales. Entonces aquí tenemos el calendario de eventos gratuitos, como tenemos todos los meses de eventos gratuitos para ustedes. Estos son los temas que consideramos importantes considerar en este mes. Tenemos aquí, fíjense, un montón de temas interesantes, importantes, que nos van a ayudar muchísimo a la hora de enfrentarnos a estas situaciones. ¿Cómo y qué tengo que tener en cuenta en una importación? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir en una importación? ¿Qué tiene que ver el flete y el seguro? ¿Cuál es la relación fiscal con relación a la importación? El sábado vamos a ver las operaciones a título gratuito en el IVA y en el IRE. ¿Cuál es la base imponible? ¿Cómo se deben facturar? ¿Cuál es el tratamiento también en el impuesto a la renta empresarial? Vamos a hablar de temas muy, muy, muy importantes. ¿Sí? El día lunes vamos a hablar sobre la empresa unipersonal versus la empresa individual de responsabilidad limitada y versus la empresa por acción simplificada. Ya vamos a empezar a hablar de a poco de la empresa por acción simplificada. El día martes 29 vamos a hablar sobre el tratamiento fiscal de devoluciones similares en el Instagram, transmisión en directo también. Y también vamos a hablar el miércoles sobre el tratamiento de percepciones por servicios digitales, un tema que en los últimos tiempos, como siempre digo, cobró mucho realce por, por la situación que estamos atravesando. Nos cobran en la tarjeta de crédito, en el extracto. Tenemos que ver un poco cuál es el tratamiento que le vamos a aplicar a esas percepciones por servicios digitales, qué hay que tener en cuenta, puedo usar o no como crédito fiscal, preguntas que solemos hacernos. Entonces, todas esas preguntas vamos a tratar de evacuar el día miércoles 30 de junio. Estén atentos entonces a todas las transmisiones que tenemos a través del Facebook y también a través del Instagram. Bienvenidos a todos desde Atira, dicen por aquí, desde Fran,
Excelente. Recuerden compartir la transmisión para que más colegas también puedan acceder a estas capacitaciones gratuitas que tenemos todos los meses para ustedes. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen del tema de la importación de mercaderías y después vamos a ver cuál es el tratamiento fiscal de el seguro y el flete en este proceso de la importación. La importación está definida desde el punto de vista del Código Aduanero, Ley 2422, como la introducción definitiva de bienes al país. Y estamos hablando de bienes muebles. Todavía no tenemos dentro de nuestro Código Aduanero la figura de importación de servicios, pero sí de importación de bienes muebles. Entonces podemos definir la importación como la entrada definitiva de bienes al territorio nacional, al territorio paraguayo. Este proceso de la importación tiene sus pasos desde el punto de vista de la documentación y también desde el punto de vista contable, que va de la mano un poco, va ligado a la documentación de soporte en los casos de una importación. Hay que tener en cuenta diferentes cuestiones, diferentes aristas cuando realizamos una importación. Por eso es que quisimos tocar este tema con ustedes de manera totalmente gratuita, como siempre, para que podamos aprender todos juntos. La importación está relacionada en la mayoría de los casos a los inventarios, es decir, es una empresa por lo general que está importando mercaderías que va a comercializar dentro del territorio paraguayo. Entonces es importante entender un poco cómo están definidos los inventarios desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera. Vamos a ver aquí el caso puntual de la NIF para las pymes. ¿Cómo considera a los inventarios? Los inventarios son normalmente activos que se poseen para ser vendidos en el curso normal de la operación. Algunos de estos inventarios se encuentran en proceso de producción con vistas a esa venta, que es el objetivo principal. Otros se encuentran en forma de materiales o suministros, otros en forma de materia prima, agroquímicos, productos veterinarios. Es decir, tenemos diferentes estados en que puede estar el inventario. Puede ser ya un producto terminado que ya está en condiciones de venta, puede ser que esté en proceso productivo, puede ser que esté todavía en forma de materia prima, materiales, suministros que todavía no pasaron por el proceso de la producción, y puede ser que estemos frente a la compra inicial de esos activos que se van a comercializar en el futuro. Entonces, fíjense que es un tema muy importante entender cómo y cuáles son las formas en que pueden estar los inventarios. Un inventario entonces puede ser una materia prima que yo compré y que todavía ni siquiera pasó por el proceso productivo, no se consumió todavía en el proceso productivo. Puede ser aquel material que yo voy a utilizar dentro del proceso productivo, pero que todavía no pasó por ese proceso. Como también puede ser ya materia prima, materiales, suministros que ya se combinaron, ya se consumieron dentro del proceso de producción y están a punto de transformarse en un producto terminado. Y finalmente el producto terminado que ya está en condiciones de venta. Esencialmente los inventarios se definen como tal desde el punto de vista de que son destinados para la venta. Son destinados para la venta. Y ese es un tema muy importante que nosotros debemos entender. Los inventarios son recursos controlados por la entidad que se van a destinar a la venta. Hay una cuestión muy importante que nos pide el reglamento, el decreto 3182 del año 2019, que es justamente el detalle del inventario, la determinación del costo unitario, el número de referencia. Y este es un tema muy importante porque la SED tiene atribuciones para pedirme la forma en que yo determiné el costo del inventario que tengo. ¿Cómo determinaste tu costo de inventario? ¿Cuáles son los componentes que cargaste al valor de la mercadería que vas a importar, que importaste en este caso, que vas a vender, que vas a comercializar? ¿Qué conceptos le cargaste a esa mercadería para tener ese valor, esa mercadería que hoy por hoy ya está en condiciones de venta? Entonces, fíjense que el artículo 17 nos define los requisitos
con que todo contribuyente debe cumplir. Los inventarios tienen que consignarse en forma detallada por cada bien con su respectivo precio unitario y el número de referencia si lo hubiera. Y una vez detallado eso, se podrá agrupar por clase o por concepto. Claro, porque yo puedo tener un rubro en el cual vendo diferentes tipos de mercaderías por secciones o por departamentos. Puedo tener una sección de perfumería, una sección de regalería, una sección de prenda de vestir. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es detallado por cada bien el precio unitario y la referencia para poder identificar al inventario. Y después de tener esos dos datos importantes, yo puedo agrupar por características similares. Entonces, todos los que son para regalería en una sección y clasifico en forma separada de los demás inventarios. También los que se van a vender, las prendas de vestir, puedo separar en otro grupo totalmente diferente, ¿sí? Y entonces yo estoy haciendo una clasificación por clase o por concepto. El costo es un concepto muy importante que debemos entender no como precio de adquisición, porque nosotros estamos acostumbrados a decir ese es el costo del bien y nos referimos al precio de adquisición solamente. No debe ser así, porque el costo implica el sacrificio económico que realiza la entidad para tener el bien en condiciones de venta o aplicación en el proceso productivo. Entonces, bajo ese punto de vista, el costo es un concepto mucho más amplio. Incluye el valor de la mercadería que estás comprando, importando, incluye los aranceles de importación, siempre y cuando no sean recuperables de las autoridades fiscales, incluye el flete, incluye el seguro, etcétera, de la mercadería. Entonces, esos son temas importantes que debemos nosotros manejar. Cuando hablamos de costo de mercadería, no estamos refiriendo a ese sacrificio económico, a ese importe monetario que incluye todo el proceso, desde la compra de la mercadería, el precio de compra, hasta el último importe que se desembolsa para tener el inventario en condiciones de venta o aplicación en el proceso productivo. No es solamente el precio de compra del bien. Tengan en cuenta eso, por favor. No es solo el precio de compra, es un montón de erogaciones que se pueden atribuir a esa compra porque yo necesito tener el inventario en condiciones de venta o en condiciones de aplicación en el proceso productivo. Para eso, por supuesto, hay diferentes métodos de evaluación de inventarios. Y estos métodos de evaluación de inventarios me ayudan a darle un valor al inventario. Y atiendan bien, porque aquí muchos suelen confundirse. Tenemos métodos para dar entrada al inventario y hay otros métodos para dar salida al inventario. Son dos cosas totalmente diferentes. El artículo 18 del decreto 3182 habla de los métodos de evaluación de inventario, pero no nos hace una aclaración de qué tipo de método es, si es un método para dar entrada al inventario o para dar salida. Cuando nosotros empezamos a leer estos métodos, nos damos cuenta que nos está hablando de métodos para darle valor en el momento de la entrada del inventario. ¿Sí? Ojo con eso. Estos métodos previstos en el artículo 18 del decreto 3182 son métodos para darle valor en el momento del reconocimiento inicial de la mercadería. Entonces aquí, por supuesto, tenemos, fíjense, el primero de ellos y el más importante que hay que entender, porque de ahí surge el concepto de costo, es el costo de adquisición. Este costo de adquisición comprende el precio de compra del bien, los aranceles de importación y otros impuestos que no constituyan créditos fiscales. Fíjense, este tema es muy importante, porque yo no puedo cargarle al costo del inventario, por ejemplo, la percepción de IRE que pago en la aduana. No puedo cargarle al costo de la mercadería. Cuando soy un importador habitual, no le puedo cargar el IVA pagado en la aduana, porque ese IVA es un crédito fiscal. Y la percepción de IRE es un crédito a mi favor que voy a utilizar en la liquidación
del impuesto a la renta empresarial, formulario número 500. Entonces, tengan en cuenta esa cuestión importante. Yo puedo cargar al costo del inventario cualquier arancel de importación y cualquier impuesto relacionado para darle su condición y ubicación actuales al inventario, pero siempre y cuando no constituyan créditos fiscales. Es un tema fundamental. ¿Cuáles son conceptos que no se consideran créditos fiscales? Bueno, ahí tenemos en primer lugar el derecho aduanero, el servicio de valoración aduanera, la reposición consular, el INDI, esos conceptos que vemos normalmente en un despacho de importación, esos conceptos, esos aranceles de importación, esos gravámenes aduaneros se pueden cargar, es más, se deben cargar al costo del inventario porque son aranceles no recuperables, no son créditos fiscales. En cambio, el IVA que yo pago en la importación, cuando yo soy un importador habitual, o la percepción de IRE del 0,4% sobre el valor aduanero, esos son conceptos que me generan crédito fiscal y por lo tanto yo no puedo cargar al costo de la mercadería importada. Entonces, este primer método de evaluación es muy importante. El artículo 18 después nos habla de costo de transformación, etcétera, métodos para darle valor en el momento del reconocimiento inicial, pero a mí me parece importante que nos centremos en este numeral 1, que es costo de adquisición. El costo de adquisición entonces es todo lo que le cuesta a la entidad en términos monetarios, sacrificio económico para poner en condiciones de venta ese inventario o para poner en condiciones de aplicación dentro del proceso productivo. Entonces hay que tener en cuenta eso porque es una cuestión muy relevante. Hay empresas que lastimosamente no le cargan estos costos al inventario y tienen problema en utilidad. ¿Por qué? Porque normalmente el método utilizado para fijar un precio es yo determino mi costo y en función a eso le agrego un margen esperado. Ese es uno de los métodos más usuales en que yo fijo el precio de un producto. Imagínense si yo tengo varios componentes que no cargué al costo del inventario, yo voy a estar fijando probablemente un margen que no compense y no recupera esos costos que yo no incorporé al valor de la mercadería. Entonces es un tema muy importante y muy delicado este tema de la composición del costo del inventario. Por eso es que la SED, tiene tiene una preocupación por la forma en que las empresas determinan su costo. ¿Por qué? Porque en función a eso le vas a dar salida al inventario y se va a generar el famoso margen bruto, ¿sí? Que va a ser objeto de imposición, que es la renta bruta. Por eso a la SED le preocupa cómo estás determinando tu costo del inventario. Le preocupa, pero de sobremanera luego, ¿sí? Y no es correcto que yo utilice algún método basado en porcentajes que no tiene ni pies ni cabeza. Yo tengo que utilizar los métodos prescritos por el decreto y que están también en las normas internacionales de información financiera. Eso es lo que me dice aquí, en pocas palabras, la reglamentación fiscal. Por otro lado, sobre el registro de costos, los contribuyentes del IRE, régimen general, están obligados a reconocer y a registrar los costos incurridos por cada venta realizada de acuerdo a las condiciones estipuladas en la ley 1034 del comerciante, independientemente al método o sistema de evaluación adoptado por el contribuyente. Y este es un tema no menor también, el registro del costo incurrido por cada venta. Normalmente estamos acostumbrados a hacerlo en forma global en algunas empresas y no tenemos el detalle de los costos por cada venta realizada. Entonces, este tema es muy importante. Yo tengo que determinar el costo de venta por cada venta realizada, independientemente de que mi método sea otro, sea un sistema periódico en el cual
calculo el costo de la mercadería en forma anual. Independientemente a eso, yo debo tener el costo por cada venta que realizo. Debo tener, es una exigencia del artículo 65 del decreto del IRE 3182 del 2019. También es muy importante, y ya mencionamos, el contribuyente tiene que preparar y mantener en sus sistemas informáticos o en sus papeles de trabajo la forma en que determinó el valor unitario de esos bienes que conforman su inventario. ¿Cómo determinaste su precio de costo? Y cuando hablo de precio de costo no me estoy refiriendo al precio de compra, son cosas totalmente diferentes. El precio de compra es el valor de adquisición, pero el costo es diferente porque el costo ya tiene incorporado los diferentes elementos, diferentes erogaciones que son necesarias para poner al inventario en su condición y ubicación actuales. Entonces, eso es muy importante que entendamos. Yo debo tener una hoja de trabajo en la cual le pueda demostrar al hacer de esta manera determiné mi costo unitario, que va a ser el que nos va a servir de base al momento de dar salida al inventario. Entonces, es un tema fundamental esto de tener el valor unitario al inventario. Por eso es que los auditores nos piden el registro de tus costos. ¿Cómo determinaste tu costo? ¿Sí? Te piden. Incluso esto aplica para la empresa de servicio, ¿eh? Porque muchos dicen, sí, pero la empresa de servicio no tiene mercadería, pero sí tienen costos, sí tienen costos. Entonces deben tener un registro de costos también. ¿Cuáles son los costos o erogaciones vinculadas a la prestación de servicios que son necesarias para prestar el servicio? Debe tener también las empresas de servicios, ¿sí? Deben tener también por lo menos un detalle de los costos que son necesarios para prestar el servicio. Desde el punto de vista de la NIF para las pymes, sección número 13, nosotros podemos fijarnos que la definición es la misma que tenemos desde el punto de vista fiscal. Fíjense, por favor, los inventarios son activos que se poseen para ser vendidos en el curso normal del negocio, que están en proceso de producción o en vistas a esa venta, o en forma de materiales, suministros que van a ser consumidos dentro del proceso de producción o prestación de servicios. O sea, nosotros en materia fiscal hoy por hoy estamos en sintonía con la sección número 13 en la definición de inventarios, porque básicamente hay una transcripción casi literal. El decreto 3182 casi hizo una copia así fiel, exacta, de la definición de inventarios que tenemos nosotros en las normas de información financiera para pymes. El costo de los inventarios es un tema muy importante que estuvimos conversando. Desde cómo se determina el costo de adquisición del bien hasta cómo se da salida al inventario. Es un tema fundamental que tenemos que manejar. Y dentro de ese proceso de una importación de mercaderías, nosotros tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante que es justamente el tratamiento fiscal del seguro y el flete en las importaciones. En una importación, ustedes saben que por lo general es indispensable hablar de estos dos conceptos importantes. Hablar sobre el seguro y hablar sobre el flete. ¿Por qué? Porque el flete es el que hace posible que nosotros tengamos la mercadería en la condición y ubicación para la venta o para aplicación dentro del proceso productivo. Entonces, evidentemente, este tema no es algo menor. Es un tema que nosotros tenemos que manejar, tenemos que conocer y sobre todo tenemos que darle importancia porque de por medio tenemos impuestos que afectan también a estos dos conceptos importantes, seguro de mercadería y flete de mercadería. Entonces, en el proceso de una importación hay unos pasos que debemos seguir desde el punto de vista contable para la determinación de ese costo que estamos hablando nosotros. Estuvimos hablando de cómo se determina el costo de la mercadería. Entonces, dentro de una importación,
estos conceptos importantes de flete y seguro tienen mucha relevancia. Es más, la factura del proveedor del exterior normalmente es el primer componente del costo, ese valor de la mercadería. Y aquí hay un concepto que seguramente ustedes manejan, que son los términos del comercio internacional, los famosos Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son reglas aplicables a la importación o exportación de mercaderías, que tiene que ver con básicamente 3 o 4 temas importantes. Número 1, la distribución de los costos. Número 2, la distribución de los riesgos. Y número 3, también sobre la documentación de la mercadería. Entonces aquí estamos hablando de 3 temas importantes, ¿eh? Número 1, distribución de costos, distribución de riesgos, número 2, y número 3, un tema importantísimo, ¿sí? Un tema importantísimo que no debemos dejar de lado, la documentación. La documentación. Entonces, fijémonos por favor aquí qué sucede dependiendo de qué tipo de Incoterms está previsto en la importación. Vamos a ver aquí si está incluido el precio de compra del bien. Vamos a ver aquí el tema del flete y también el tema del seguro. Por lo general hay dos Incoterms que son utilizados habitualmente en importaciones. Vamos a hablar sobre esas dos nomás el día de hoy, ¿sí? Por el tiempo que disponemos también. Entonces, vamos a hablar sobre las importaciones con condición FOB y las importaciones con condición CIF. Hay una característica muy importante en la condición FOB. En la condición FOB, el precio de compra del inventario sí contempla el precio de compra del inventario, pero no está incluido ni el flete principal ni el seguro de la mercadería. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el importador va a tener que contratar por separado estos dos servicios: el servicio de flete principal y el seguro de las mercaderías en tránsito. Entonces, tema muy importante. En cambio, cuando la condición es CIF, hay un tema fundamental que tenemos que manejar nosotros. ¿Por qué? Porque el precio de compra de la mercadería, el flete y el seguro están incorporados dentro del valor de la factura del proveedor del exterior. Entonces, este tema, por supuesto, es muy importante porque dependiendo de eso, vamos a tener que aplicar retenciones sobre diferentes bases imponibles. No va a ser lo mismo en una condición FOB que yo estoy contratando por separado al fletero, yo le voy a remesar directo al fletero el importe por el flete. Entonces, en el momento de la remesa, del pago o puesta a disposición, voy a tener que descontarle el impuesto a la renta del no residente. Lo mismo va a ocurrir con el seguro. Yo voy a contratar por separado el seguro. Entonces, en el momento en que le remeso a mi proveedor del exterior, le voy a descontar el impuesto a la renta de no residente, INR. ¿Qué pasa cuando la importación es CIF? Ahí ya cambia la situación. ¿Por qué? Básicamente podemos tener dos escenarios ahí. El primer escenario es el escenario en el cual el flete y el seguro están discriminados y yo puedo identificar dentro de la factura del proveedor del exterior. En ese caso, directo sobre esos conceptos que están bien identificados, bien separados, voy a aplicar las retenciones de INR. Pero ¿qué pasa cuando, segundo escenario, yo tengo solamente el precio total, una factura por el monto total y no tengo discriminado ni el flete ni seguro, pero yo sé que es condición CIF? Ahí la reglamentación fiscal ya me establece el procedimiento que yo tengo que seguir para poder retener este impuesto a la renta de no residente, que va a ser un tema muy importante y que vamos a conversar en esta aula abierta. Entonces, fíjense por favor que este tema de las retenciones de INR por flete y por seguro cobra relevancia, cobra importancia porque hay impuestos que retener e ingresar a la administración tributaria por las rentas que están obteniendo estos no residentes, ¿ok?
que deben tributar en Paraguay por esas rentas. Entonces vamos a hablar sobre el impuesto a la renta de no residentes, cuando la condición es FOB. Fíjense por favor, ya ahora nos centramos en la condición FOB. ¿Qué pasa en la condición FOB en materia de flete? ¿Qué pasa en la condición FOB en materia de flete? La reglamentación, la Ley 6.380 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, establece que la base imponible para la retención es el 30% y que la tasa de INR es el 15%, con lo cual tengo una tasa directa de 4,5%. Eso quiere decir que yo, importador, cuando le pague a mi fletero directamente, porque acuérdense, en la condición FOB, ¿quién le contrata al fletero? El importador. Entonces, el importador cuando le remese en concepto de flete, le va a descontar 4,5% en concepto de pago único y definitivo, ¿sí? Impuesto a la renta de no residente. O en su defecto va a tener que absorber en caso de que el fletero no acepte la retención. Ahí la tasa se va a incrementar por grossing up a 4,71%. ¿Qué pasa con el seguro? En el seguro también, fíjense, la base imponible que está prevista en el artículo 75 de la ley 6.380 es el 30%. Y siempre digo en las clases, en los cursos, siempre, pero siempre la tasa de retención es 15%. El que dice la tasa para retención de flete es 4,5 está equivocado. ¿Por qué? Esa es la tasa directa para agilizar el cálculo. En realidad, en el TESACA tenemos que seleccionar siempre la tasa del 15% y hay que colocar la base imponible que es el 30%. Ojo con esa precisión conceptual, ¿eh? Tasa de retención para flete y seguro, 15%. Pero ¿sobre qué monto se aplica? ¿Sobre qué base imponible? 30 y 30. Entonces aquí también tenemos una tasa directa de 4,5%. Esta es la situación cuando la importación es con condición FOB. Cuando es con condición FOB. Pero ¿qué pasa cuando la condición es SIF? Ahí ya cambia la cosa. Entonces vamos a ver aquí qué pasa cuando la condición es SIF. ¿Sí? INR siempre. INR condición SIF. ¿Qué se tiene en cuenta para el flete y qué se tiene en cuenta para el seguro? Ok, fíjense. Aquí tenemos una aclaración importante. Dijimos que podíamos tener dos escenarios en la condición SIF. ¿Cuáles son esos dos escenarios? Número uno, cuando el flete y el seguro están discriminados en la factura. O sea, yo puedo ver ahí el monto total de la factura y puedo ver el valor del flete y puedo ver el valor del seguro. En ese caso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la base imponible va a ser 30%, la tasa de INR va a ser el 15% y la tasa directa va a ser el 4,5%, que es una cuestión muy importante, ¿eh? Entonces, cuando el flete y el seguro están discriminados en la factura, yo retengo sobre esos valores. ¿Cuál es la tasa directa? 4,5%. ¿De dónde viene? Base imponible 30%, tasa de INR 15%. Lo mismo ocurre en el seguro. Veo el valor de seguro en la factura, sobre ese valor del seguro aplico una base imponible de 30%, le calculo el 15% y mi tasa efectiva, tasa directa, sería también 4,5%. ¿Qué ocurre cuando el flete y el seguro no están discriminados en la factura? Después les voy a contar cuál es mi posición sobre este tema también. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo que en la condición SIF se tenga que retener el flete y el seguro, pero mi fundamento viene por el lado de los términos del comercio internacional, los Incoterms. En realidad, ya me adelanto luego a contarles, en realidad, bajo estas condiciones SIF,
quien le paga directo al proveedor de seguro y flete no es el importador, sino que es mi proveedor que está en el exterior. Entonces, conceptualmente hablando, en esencia, no corresponden las retenciones sobre el flete y el seguro, porque el importador no está remesándole al fletero ni a la compañía de seguro, sino que está enviando el dinero a quien, a su proveedor del exterior. Conceptualmente no corresponden las retenciones en las condiciones CIF. No corresponde la retención. Y lo digo con propiedad porque en los términos del comercio internacional se establece que en la condición CIF, quien contrata el seguro y el flete es el proveedor del exterior. Él es el que le paga directamente. Entonces no hay renta de fuente paraguaya. No hay renta por flete y por seguro. Pero cumpliendo con la disposición tributaria que nos obliga a retener, aunque sea condición CIF, aquí está el procedimiento entonces para calcular la retención, ¿sí? Cuestiones muy importantes a tener en cuenta, incluso, ¿por qué no? Plantearle a la SED alguna consulta vinculante y que deje sentado una postura oficial también, porque conceptualmente en los Incoterms nos queda bien claro que no debe aplicarse retenciones cuando la condición incluye el flete y el seguro. No estamos nosotros remesando como importadores en concepto de flete y seguro. Estamos remesando por un importe global al proveedor del exterior. ¿Qué pasa cuando el flete y el seguro no están discriminados en la factura? ¿Sí? Ahí viene un problemita, ¿verdad? Y que la resolución del INR solucionó. ¿Cómo solucionó? Vamos a mirar aquí. Entonces, INR en la condición CIF con respecto al flete y seguro. ¿Qué ocurre en este caso? Y fíjense, por favor, aquí tenemos el valor del flete o del seguro que me piden determinar en forma presunta. Ojo con lo que estoy diciendo. Nosotros ni idea tenemos del valor del flete y el seguro porque no está discriminada en la factura, tenemos un importe global. ¿Qué nos pide hacer la resolución del INR? Nos dice, bueno, vas a calcular vos, en este caso para el flete, el 10% sobre el total de la factura. 10%, vamos a poner aquí, sobre el valor de la factura. Valor de la factura. Ese va a ser el valor del flete en este caso. Calculo entonces, en un hipotético caso que sea $10.000, ¿sí? El total de la factura del proveedor del exterior y que sea condición CIF, no esté discriminado el flete y el seguro, de $10.000, entonces el valor del flete se considera $1.000, el 10%. Ok, ahí aplico la regla general, base imponible 30%, tasa de INR 15% y la tasa directa va a ser 4,5%, pero sobre este valor presunto, porque yo no tengo el valor del flete discriminado en la factura, no tengo. Entonces la resolución del INR me dice calcular de esta manera y es como que me está dando el valor presunto del flete. Lo mismo ocurre para el seguro. Lo mismo ocurre para el seguro. Como el seguro no está discriminado en la factura, la resolución del INR me dice, no hay problema por eso. Calcula el 10%, calcula nomás vos el 10% sobre el valor, no de la factura, del flete, sobre el valor del flete y ese es tu seguro. Entonces cuando no está discriminado el valor del seguro en una importación, factura, condición CIF, yo primero tengo que calcular el valor del flete, 10% sobre la factura, y después calculo el 10% sobre el valor del flete para determinar el seguro. ¿Sí? Y ahí aplico la regla general. Yo ya sé
que la regla general para retener en el caso de seguro, base imponible 30%, tasa de INR 15% y la tasa directa es 4,5%. Pero estamos calculando sobre el 10% del valor del flete. Esta es una cuestión muy importante y este resumen que tienen ustedes a la vista, ¿sí? Porque le va a ayudar mucho a poder entender la operativa del comercio internacional, una importación, teniendo en cuenta estos dos temas muy importantes, flete y seguro. ¿Por qué estos dos conceptos? Porque de por medio hay disposiciones tributarias, gravámenes tributarios, impuestos que eventualmente se tienen que retener y se tienen que ingresar a la administración tributaria o en su defecto absorber y pagarle a la SEP. Entonces son temas muy importantes que debemos manejar. Terminamos entonces aquí lo que tiene que ver con el impuesto a la renta de no residente. Fijémonos aquí, y esto ya va a quedar de tarea para ustedes, para todos los que están conectados, también hay que tener en cuenta las retenciones de IVA por flete y por seguro. Aquí yo ya les puse en materia de flete qué hay que tener en cuenta, y ahí hay un concepto muy importante que es la territorialidad. Por el lado del seguro también. Entonces ustedes van a contarme después cómo queda esta parte del seguro. Yo les voy a contar lo del flete en materia del IVA. Cuando tenemos un flete aéreo, marítimo o fluvial, no se debe retener IVA. ¿Por qué no se debe retener IVA? Porque el flete solamente llega al puerto, la aduana o al aeropuerto, que todavía no se considera tributariamente hablando como territorio paraguayo. ¿Cuándo es territorio paraguayo? Cuando el flete atraviesa la aduana y llega a un punto dentro del territorio paraguayo. Entonces, flete aéreo, marítimo o fluvial no tiene IVA de por medio, no hay retención de IVA. Pero cuando se trata de un flete terrestre que yo contraté, es un fletero del exterior y atraviesa la aduana, llega a un punto dentro del territorio paraguayo, ahí hay territorialidad para el IVA y se tiene que retener el IVA. Ojo, porque esto es un tecnicismo demasiado importante que tenemos que manejar, porque a veces nos preguntan en los grupos, ¿tengo que retener IVA? ¿Qué tipo de flete es? Primera pregunta importante. ¿Es flete aéreo, marítimo o fluvial? No hay IVA de por medio. El flete no llegó a territorio paraguayo. Sí, pero está dentro de los límites territoriales del Paraguay. Pero tributariamente recién territorio paraguayo se considera al atravesar la aduana y llegar a un punto dentro del país. Si se queda en el aeropuerto, si se queda en el puerto, si se queda en la aduana, no es todavía territorio paraguayo. Recién cuando se atraviesa la aduana, cuando la mercadería pasa por despacho de importación, se considera el bien situado dentro del territorio paraguayo y por ende el flete también está territorialmente afectado por el IVA. Cuestión muy importante a tener en cuenta, demasiado importante. Entonces, ustedes me van a contar después aquí qué pasa con el seguro, cuáles son las reglas del seguro en materia del IVA. Y se van a ir al artículo 84 de la ley 6.380 que hable sobre la territorialidad en el caso de los seguros. Entonces yo tengo que mirar siempre el tema del IVA desde el punto de vista de la territorialidad, la fuente del impuesto, el elemento espacial de la obligación tributaria para poder determinar si aplica o no la retención. ¿Sí? Porque aquí hay un tema muy importante que es recaudación, impuestos. Por ende, le tengo que prestar mucha atención, mucho cuidado a este tema. Entonces, ustedes me van a contar después qué pasa en materia de seguro. En qué casos se debe retener o si no se debe retener. El análisis es, por supuesto, del artículo 84 de la ley en materia de territorialidad. Tema muy, pero muy importante.
Primer componente del costo del inventario, dijimos entonces, la factura del proveedor del exterior, que puede ser, fíjense, condición FOB o condición CIF. Esta factura del proveedor del exterior sería el valor de la mercadería que voy a importar, y en el caso de FOB voy a tener también el flete y voy a tener también el seguro, ¿sí? Esos tres componentes son parte del costo de la importación. Y en la condición CIF yo ya tengo los tres componentes del costo incorporados en el valor de la factura. ¿Cuál es el siguiente paso dentro de una importación de mercaderías? ¿Qué tenemos que hacer con respecto a los gastos de despacho? Debemos cargar al costo del inventario, ¿qué cosa? El valor de los aranceles de importación. Y ojo, por favor, aranceles de importación, gravámenes aduaneros que no constituyan créditos fiscales. O sea, esos impuestos pagados en la aduana, en el despacho de importación, en general, como regla general, la gran mayoría, el 90%, un poquito más, son costo, y tenemos que adicionarle al valor de la mercadería que estamos importando. Dentro de este tema de los gastos de despacho también están los impuestos no recuperables. ¿Qué es lo que significa impuestos no recuperables? Son los impuestos que generan crédito fiscal. Esos impuestos que generan crédito fiscal desde el punto de vista tributario no forman parte del costo. Entonces eso es muy importante, ¿eh? Los impuestos recuperables son los que generan crédito fiscal, ¿sí? Esos impuestos recuperables como el IVA, como la retención, la percepción de IRE, yo no puedo cargar al costo. ¿Qué puedo cargar entonces? Debo cargar al costo del inventario, ¿qué cosa? El valor de los impuestos no recuperables. Entre paréntesis, vamos a poner aquí, no constituyen crédito fiscal. Son impuestos que pago que no constituyen crédito fiscal. Entonces son costos, forman parte del costo. Entonces esa es una cuestión muy importante. Y vamos a poner aquí una observación muy importante. Observación: en una importación habitual, el valor del IVA, y la percepción de IRE y quiero que me comenten ustedes ahí en el chat, por favor. Aquí estoy mirando de reojo que escriben. ¿Qué se tiene que hacer con el IVA y la percepción de IRE que figura en el despacho de importación? ¿Yo puedo cargar eso al costo, sí o no? Ahí escríbame por favor con sí o con no. ¿Qué tengo que hacer con el IVA y la percepción de IRE? ¿Puedo conceptualmente considerar como costo del inventario, cargarle al costo del inventario o no? ¿Qué dicen ustedes ahí? A ver, coméntenme que estoy mirando ahí el chat del Facebook. ¿Debemos cargar sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, no es costo. Eso no es costo. Genial. Entonces acá, el IVA y la percepción de IRE no deben cargarse al costo del inventario. Tema muy importante, ¿eh? Por ahí nomás preguntan qué pasa con los gastos de despacho que no tienen comprobante. Por ejemplo, valoración, servicio de valoración aduanera, sistema Sofía, INDI, etc. El despacho de importación es el comprobante en ese caso. Y esos gravamen aduaneros se deben cargar al costo del inventario. Sí o sí se deben cargar al costo del inventario, ¿sí? El despacho es el suficiente respaldo. Yo no necesito otro comprobante que el despacho de importación. Muy bien. Excelente, no es costo. Excelente. Vamos entonces al tercer componente del costo, porque la norma tributaria y la sección número 17 de la NIF para las pymes dice que también forma parte del costo
los otros costos atribuibles a la importación. Otros costos atribuibles. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Identificar, porque el concepto de inventario que vimos al principio decía que era el sacrificio económico, todos los desembolsos efectuados para poner en condiciones de venta o aplicación al proceso productivo ese inventario. Ojo con eso, ¿eh? Costo atribuible. ¿Cuál podría ser un costo atribuible? Un flete interno que yo pago desde la aduana hasta mi depósito. Un seguro interno que pago desde la aduana hasta mi depósito. Esos costos son atribuibles a la importación y se deben cargar también al valor del inventario. ¿Qué pasa cuando yo no cargo al valor del inventario? Estoy distorsionando incluso el procedimiento de la fijación de precios y capaz el margen bruto en venta no sea suficiente para cubrir los costos operativos. Tema muy importante. Entonces aquí vamos a cargar al costo, al costo del inventario, por supuesto, el valor de los otros costos atribuibles a la importación. Le cargamos también aquí. Muy bien. Una vez que yo le cargo también esos otros costos atribuibles a la importación, llego al cuarto paso que es determinar el costo total de la importación. Costo total de la importación. En este costo total de la importación yo sumo el costo de adquisición, los gastos de despacho, los otros costos directamente atribuibles y por supuesto determino ya el costo total de la importación. Aquí me puede ayudar mi sistema contable. Hay algunos sistemas que tienen para costear una importación y hay otros sistemas que no. Entonces aquí, por medio del sistema o a través de hojas, aquí, a través de hojas de cálculo en Excel. Muy bien, entonces ahí yo, ¿qué hago? Determino el costo total de la importación. Y ese es el valor, por supuesto, total, el costo total de la mercadería que voy a tener que proporcionalizar para determinar el costo unitario. Ojo, si mi mercadería es una sola, un tipo de mercadería, no me estoy importando, entonces mi costo unitario del producto importado va a ser ese costo total dividido la cantidad de mi producto. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un montón de producto en una importación? Ahí ya no puedo hacer esta fórmula. Tengo que hallar un prorrateo para distribuir en el valor de cada producto esos costos de importación para determinar el costo unitario. Entonces, esta fórmula me sirve solamente cuando yo importo un tipo de mercadería. Si yo importo 2, 3, 20 tipos de mercadería, no me sirve esta fórmula. Voy a tener que ver otro procedimiento para poder determinar el costo unitario del producto. ¿Sí? Entonces aquí ese es un procedimiento y el otro es a través del prorrateo. Coméntenme ahí si quieren en algún momento conocer estos dos procedimientos, ¿sí? Para que podamos hacer un evento gratuito. Escríbanme ahí, por favor. Les gustaría conocer cómo determinar el costo unitario del producto cuando tenemos un solo producto y en otro momento cuando tenemos varios productos. Escríbanme ahí, por favor, para que yo sepa si les interesa para poder agendar en otro evento gratuito más adelante. Escríbanme ahí, por favor. Les gustaría saber cómo es el proceso de una importación y cómo determinamos el costo unitario del producto cuando tenemos un solo producto y cuando tenemos varios productos. A ver, por ahí veo Natalia dice sí, Patricia dice sí, sí. Ya Petele nomás, ya dice por ahí Gustavo, sí, dice William, excelente. Vamos a ver, depende de la cantidad de gente que comente ahí, vamos a armar otro evento gratuito con estos temas.
Muy bien, lo último sería ya, una vez que yo tengo el costo unitario, tengo que dar de alta el inventario en el stock y en la contabilidad, ¿sí? Entonces, tengo que llevar al stock los inventarios con el costo unitario que se determinó en el paso anterior, determinado, y por supuesto debemos registrar el asiento contable de reconocimiento del inventario en la contabilidad. Muy bien, excelente. ¿Les gustó el pequeño taller que tuvimos? ¿Les gustó? Cortito, concreto, los pasos, tratamiento de flete y seguro, otros temas a tener en cuenta dentro del proceso del reconocimiento inicial del inventario en la contabilidad. Son temas muy, muy importantes que a menudo, ¿verdad?, suelen preguntar a los grupos. Entonces voy haciendo ahí, sumando ahí cuáles son los temas más usuales que se presentan, y por supuesto después tratamos en temas eventos gratuitos. Fíjense por favor, nuestros próximos eventos gratuitos. Quiero que anoten. El número de aula abierta el de hoy era 13. 13. ¿Sí? Era 13. Ahí hubo un error de mi parte. El aula abierta 14 vamos a tener el sábado. Atiendan bien el tema que vamos a tocar. Tratamiento fiscal de operaciones a título gratuito en el IVA y en el IRE. Cuando tenemos una donación, cuando tenemos una entrega gratuita, cuál es el tratamiento desde el punto de vista del IVA, del IRE, cómo se registra contablemente, ¿sí? Eso vamos a tener aula abierta 14 el día, ¿cuándo? Sábado a las 16 horas. Les invito y les espero a todos, ¿eh? Le voy a controlar después quiénes están conectados y vamos a premiarle a los que están conectados. El aula abierta número 15 vamos a tener el día lunes 28, todavía nosotros seguimos celebrando por el mes del contador. Vamos a tener empresa unipersonal, su diferencia con la EIRL y su diferencia con la empresas por acciones simplificadas. El día lunes vamos a tener el horario a las 17 horas, ¿sí? Lunes a las 17 horas. Y en el Instagram, el martes y el miércoles, le encontramos en el Instagram. Los que no están o nos siguen en el Instagram, se tienen que ir al Instagram a seguirnos, porque hacemos la transmisión a través del Instagram. El día martes 29 de junio hablamos sobre el tratamiento fiscal de devoluciones y similares, y el día miércoles vamos a hablar sobre las percepciones por servicios digitales. Percepciones de IVA por servicios digitales, cuál es el tratamiento, puedo usar o no como crédito fiscal, etcétera. Temas muy importantes. No se vayan todavía, que aquí tenemos algunos temitas y ya nos vamos. ¿Cuáles son los próximos cursos que tenemos? Atiendan bien, por favor. Mañana iniciamos el curso de contabilidad de importaciones y exportaciones. Poquitos lugares ya nos quedan, ¿eh? Acuérdense que nuestros cursos se llenan, rápido se llenan. Tenemos el día mañana, miércoles 23 de junio, son 6 clases en total, de 18:45 a 21:45. Para los que no pudieron inscribirse, vamos a hablar un poco más sobre la parte contable de las importaciones y exportaciones. El costeo también vamos a meter ahí, ¿sí? El costeo, así que están invitados a participar de este curso de 6 clases que vamos a tener. Inicia mañana, nos quedan poquitos lugares. También nos quedan pocos lugares para el curso de retenciones nacionales e internacionales que vamos a iniciar el jueves 14 de junio. Están invitados a participar también de este curso intensivo de retenciones nacionales e internacionales. Ustedes ya saben, la mayoría ya nos conocen cuál es la dinámica de los cursos. Hacemos la presentación conceptual y ya nos vamos directamente a los casos prácticos para que ustedes puedan llevar a la práctica los conceptos. Y los cursos largos, que no deben perderse por ningún motivo, los cursos largos
que no deben luego de perderse. El 3 de julio iniciamos IVA paso a paso. Este es IVA, pero paso a paso, desde los conceptos más básicos hasta llegar a la liquidación del IVA del exportador, por ejemplo, que tiene su regla bien compleja, bien especiales, anexo, hoja de cálculo del exportador. Les recomiendo este curso para los que quieren adentrarse en conocer profundamente el IVA en 3 meses. En 3 meses vamos a desarrollar, ¿eh? El que dice, ¿por qué lo que tanto suelen preguntarnos algunos de los cursos? Y cuando entran al curso dicen, ahora entiendo por qué era tan importante dedicarle horas y horas y horas de estudio. En una clase, ni jamás, ni los conceptos llegamos a desarrollar en una clase. Por eso es que 12 clases vamos a tener de IVA paso a paso. Vamos a aprender IVA servicios personales, vamos a aprender IVA de empresas con ingresos grabados, vamos a aprender IVA de entidades sin fines de lucro, vamos a aprender IVA del exportador, IVA agropecuario. Entonces, les recomiendo este curso para los que quieren aprender el IVA como corresponde, ¿eh? Como corresponde. Estudio contable nivel 2. Dentro de este curso de estudio contable nivel 2 vamos a realizar el proceso contable completo en una empresa unipersonal, desde la apertura hasta la presentación de los estados financieros. Y vamos a utilizar una herramienta fundamental que es un sistema contable en Excel. Un sistema contable en Excel. Así que están invitados, ¿eh? Yo les digo que hay 2 grupos que culminaron ya el nivel 1 y ahora están preparados para el nivel 2. Tenemos poquitos lugares también para estudio contable nivel 2. Apúrense, porque ya tenemos estos 2 grupos que terminaron el nivel 1 y que ahora van a empezar el nivel 2. La pregunta es, ¿puedo inscribirme yo al nivel 2 sin haber hecho el nivel 1? Sí podés inscribirte. El nivel 2 vamos a desarrollar proceso contable. Los asientos contables, desde la apertura hasta la liquidación de los impuestos mensuales, el IVA, la liquidación del IRE, el formulario 500, análisis de deducibilidad, confección de estado financiero inclusive. Así que este curso es para el que quiere aprender sobre proceso contable completo, nivel 2, estudio contable. ¿Sí? 3 meses en total de formación. Y estos tienen precios ya reducidos. Precios reducidos, la inversión es mínima la que van a hacer. Y les invito para el curso Formación en NIF para Pymes, grupo número 2. El grupo número 1, les cuento que hay 75 personas, 50 nomás era el cupo, habilitamos un poco más porque había gente que nos pedía, no hay cursos de NIF para Pyme en Paraguay. Y la forma en que nosotros lo abordamos desde el punto de vista práctico tampoco hay, menos todavía. No hay luego y menos todavía en forma práctica. Así que este curso es único en el país y les digo con propiedad. No van a ver en otro lado que se enseñe NIF para Pyme en forma práctica. Primer grupo ya está allá por la 3ª semana y ahora vamos al grupo número 2. Nos quedan también pocos lugares, ¿eh? No se crean que rápido se llenan los cursos. Entonces aprovechen por favor NIF para Pymes, grupo número 2. Iniciamos el martes 13 de julio. Esos son los cursos que tenemos para ustedes, ¿sí? Y todos los días tenemos clases, ¿eh? Todos los días, de lunes a sábado tenemos clases. Los lunes tenemos, ¿de qué era que teníamos el curso? Ya me olvidé. Los martes tenemos de finanzas, los miércoles tenemos contabilidad sectorial, los jueves tenemos tributación, los viernes tenemos actualización de impuestos, ¿sí? Todos los días hay clases en IAE, ¿eh? El que no conoce IAE está invitado cordialmente, no se van a arrepentir de aprender con nosotros y van a tener muchos recursos adicionales que les ofrecemos a todos los que son nuestros alumnos, ¿sí? Así que están invitados a participar de los cursos en IAE, no se van a arrepentir, les aseguro con propiedad. Y los que conocen seguramente ahí van a decir, ¿sí? Ahí van a comentar seguramente si es cierto, si les estoy mintiendo. Les digo que hagan la experiencia. Tenemos cursos e-learning para los que no pueden hacer en vivo. Tenemos cursos en vivo, ¿sí?
y tenemos una plataforma en la que ustedes pueden disfrutar de las grabaciones, los complementos, los materiales que vamos subiendo, ¿sí? Así que están invitados a conocer, ¿eh? Muchos conocen por los eventos gratuitos, nomás ya, dar el siguiente paso sería empezar un proceso de formación integral, porque a eso apuntamos en IADE. Un proceso no es una clase un día, sino para entender y cómo corresponden los impuestos, contabilidad, ¿sí? Y para eso se requiere de mucho tiempo. Muchas gracias a todos por estar conectados a este evento. Recuerden por favor compartir la transmisión, que vamos a ver que podemos sortear el sábado con la gente que va compartiendo. El sábado nos encontramos para hablar sobre tratamiento de las operaciones a título gratuito en el IVA y en el IRE. Gracias a todos, les agradezco por estar siempre y nos encontramos el día sábado a las 16 horas para seguir aprendiendo en forma gratuita. Que tengan un buen resto de jornada, cuídense mucho. Gracias a todos y muy buenas tardes.